Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Capítulo 66. Underwater Struggle, The Atan Complications. Narración POF. Tan pronto como Ken hizo sus clones y comenzó a formar tantos remolinos como fuera posible, descendió a las aguas. A diferencia de antes, los sensores podían detectar el uso de ninjutsu y podían dirigir a correctamente. El hijo del Raikage no dudó ni un momento, se sumergió en las profundidades mientras su cuerpo brillaba con una luz, cortó el agua mientras el vapor se elevaba a su alrededor, las burbujas subían a la superficie mientras la electricidad se extendía por todas partes. Kage logró mantener los ojos bien abiertos incluso bajo el mar salado, su capa de relámpago impidió que la sal dañara sus ojos. Y finalmente, lo vio. Una extraña criatura de aspecto humanoide. Escamoso, con rasgos de pez. Un pelo negro corto y una máscara de ambú de zorro gris. La extraña transformación inmediatamente le recordó a Ken, pero también había muchas diferencias. Ken no parecía tener branquias ni aletas, ni parecía tener un torso humano mientras estaba transformado. Había muchas otras diferencias, pero no tuvo tiempo de considerarlas todas, mientras corría hacia el clon más cercano a él. Ahora también entendía cómo se producían los remolinos, los clones del agresor enmascarado parecían estar girando con suficiente velocidad como para crear una corriente submarina lo suficientemente fuerte como para absorber todo. Fue impresionante, pero tampoco tuvo tiempo de maravillarse ante ello. Sabía que tenía que evitar que ocurrieran los remolinos. El primer clon que atacó fue lo que primero le hizo darse cuenta de que su misión no iba a ser tan fácil como había esperado. Tan pronto como llegó a las profundidades y se acercó al centro de uno de los remolinos, sintió que su cuerpo era arrastrado hacia el centro. Incluso a él le resultó difícil resistir la corriente, pero ese no fue el único problema. El clon del hombre enmascarado lo notó casi de inmediato, y en lugar de enfrentarse a él, decidió empezar a huir. Bajo el agua, la velocidad parecía no ser rival para el híbrido hombre-pez. Se quedó en el polvo porque Wigglypol ya se había vuelto autosuficiente. Mierda. A este paso, no podré atrapar a ninguno de ellos. Fue entonces cuando su padre se unió a él. El Raikage había estado siguiendo desde el momento en que saltó al agua. Con una precisión repugnante, el Raikage cortó en dos al clon que había estado huyendo de El clon explotó en una ráfaga de relámpagos, que provocó que las aguas a su alrededor se encendieran aún más, pero no pudo causar ningún daño al Raikage. El dúo de padre e hijo se reunió sin decir palabra bajo las aguas, y los dos se unieron para perseguir a los otros clones. Juntos, eran más lentos que el hombre y sus clones, pero juntos podían trabajar para cogerlos por sorpresa, o eso pensaban. Cuando se acercaron al siguiente clon, ya estaba listo para ellos. Sus garras ya estaban extendidas. Usó el impulso del tornado submarino que había estado formando para lanzarse hacia su cola girando hacia él como un cuchillo, con el objetivo de decapitarlo de inmediato. El Raikage estaba a punto de interferir, no estaba dispuesto a quedarse sentado y ser ignorado de esa manera, pero no estaba siendo ignorado en absoluto. Antes de que pudiera reaccionar, algo extremadamente pesado chocó contra él y lo hizo tambalearse, hundiéndose más y más en las profundidades del mar. El Raikage se vio obligado a exhalar un poco cuando fue golpeado contra el fondo del océano. Fue entonces cuando el Raikage notó la velocidad real de su oponente. Mierda. Esta cosa es tan rápida en el agua como yo en tierra, tenemos que salir de aquí. El Raikage ahora sabía que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse al shinobi en el agua, por lo que inmediatamente hizo todo lo posible. Black Lightning se extendió desde su cuerpo mientras toda la luz desaparecía a su alrededor. Estaba en el abismo del océano y tan pronto como giró hacia su iluminación negra, toda su visión desapareció. Tal vez fue una tontería, ya que no tenía forma de saber cómo le iba al hombre con el que estaba luchando en la oscuridad, pero también era la única forma en que el Raikage se veía a sí mismo igualando a su oponente en velocidad. El único problema, el Raikage había sido completamente separado de su hijo. Mierda. El agua a su alrededor burbujeó cuando comenzó a nadar hacia arriba a nuevas velocidades. Fue entonces cuando cuatro figuras dieron vueltas a su alrededor, como tiburones dando vueltas alrededor de peces de agua dulce. Una de las figuras pasó junto al Raikage y lo golpeó con un golpe de cola que hizo que el Raikage girara bajo el agua. El Raikage agarró al híbrido hombre pez por la cola, acercándolo mientras intentaba escapar. No dudó ni un momento mientras rompía el cuello de la figura, solo para que explotara en forma de rayo una vez más.
Sin embargo, más clones parecían reunirse a su alrededor, lo que estaba resultando problemático, especialmente ahora que el Raikage apenas podía verlos. El Raikage frunció el ceño al darse cuenta de las intenciones de su enemigo. Está tratando de frenarme, mierda. Necesito llegar a... Y mientras luchaba por luchar y llegar a la superficie, estaba tratando de luchar contra quien supuso que era el hombre enmascarado original. Después de todo, lo había visto hacer más clones, por lo que era una conclusión bastante obvia. Se dio cuenta de que había una diferencia de velocidad, pero sabía que mientras lograra agarrarse a algo, ganaría. El original parecía haber comenzado a formar otro remolino, la mayoría de ellos ya se habían apagado, ya que los clones se estaban enfocando en el Raikage ahora, por lo que le resultó fácil detectar el original en el ojo de ese remolino. Corrió hacia el híbrido Gyojin con furia, con la mano extendida y saltando para agarrarse a la cola del hombre como mínimo. El hombre enmascarado pareció notarlo, inmediatamente dio media vuelta y echó a correr, pero pareció quedar atrapado en la corriente del remolino durante unos segundos, y supo aprovechar eso. Con una sonrisa de confianza en su rostro, agarró la cola del original. La iluminación del Raikage brillaba intensamente mientras se preparaba para impulsarse hacia el hombre enmascarado. Fue solo entonces que se dio cuenta, una luz blanca se acercaba rápidamente a él desde arriba. Inmediatamente lo reconoció como el liberador de polvo del Tsuchikage. Inmediatamente soltó la cola y trató de moverse y esquivar el jutsu de liberación de polvo, no era tan rápido como lo habría sido en tierra, pero aún podría evitarlo tal vez. Pero entonces la cola que había soltado se enroscó alrededor de su brazo, atrayéndolo hacia adentro. Los ojos de A se abrieron con miedo cuando solo pudo mirar por última vez al hombre enmascarado. Kursei, ni siquiera pudo terminar sus pensamientos antes de que todo su ser fuera borrado junto al remolino del que había estado luchando por escapar. Punto de vista y así, solo quedó una mano extendida de A, todavía agarrando mi cola. No pude evitar dejar que una sonrisa llegara a mis labios. Lancé el brazo a la superficie, no lo necesito. Pero servirá como un bonito mensaje para el Raikage y la aldea de las nubes. Ya he hecho suficiente daño por ahora, de ahora en adelante, solo necesito permanecer bajo y observar. Ahora, finalmente puedo permitirme desaparecer en las profundidades del mar, escondiéndome en lugares que ni siquiera el sol puede alcanzar. El Raikage finalmente logró lidiar con mis clones también por la sensación. Parece estar en sus últimas piernas, quedándose sin aire, pero no tengo ganas de matarlo, después de todo había demostrado ser útil en esa reunión de antes. Aún así, hasta aquí para A. Su impulsividad es lo que lo atrapó al final. Preparé una trampa bastante obvia, él debería haber sabido que el Tsuchikage estaba trabajando para deshacer mis remolinos, simplemente quedó cegado por la perspectiva de atraparme. Oh, bueno, adiós. Él siempre fue hostil conmigo, no habría confiado en que fuera tan agradable como su padre una vez que asumió el cargo de Raikage, es mejor así. Aún así, no pude evitar suspirar internamente mientras mis sentidos se apoderaban de la multitud de cuerpos que se habían acumulado en el fondo del mar, todos atrapados allí por la presión. Los cuerpos están tan calientes que la energía de la naturaleza todavía exuda de algunos de ellos, algunos incluso todavía tienen firmas de chakra, pero todos están casi muertos. Tanto derramamiento de sangre, todo porque los shinobi ni siquiera pueden intentar coexistir pacíficamente. Al final, solo puedo sacudir la cabeza con decepción y dejar que la presión del mar masajee mis músculos algo cansados. Bueno, al menos espero que el Raikage haya aprendido una lección de esto. Narración POV. El Raikage regresó a la superficie rápidamente, notó que la pelea había terminado, por lo que asumió que su hijo ya estaba en algún lugar de los barcos. Después de buscar por unos minutos, se topó con el Tsuchikage, quien aún estaba descansando. El viejo Noki no parecía tener idea de dónde podría estar su hijo. Simplemente estaba recuperando el aliento y lo había estado haciendo desde que concluyó la situación. El Raikage continuó buscando y finalmente se topó con Yusuzo también, luciendo intacto y limpio, como si hubiera observado desde un lado todo el tiempo. Pero el Raikage sabía que no debía asumir eso. Sabía que los Jinchuriki eran poderosos y muy rara vez eran cobardes. «Oye, Jinchuriki», gritó el Raikage, trató de parecer tranquilo y autoritario, pero el pánico se filtró en su voz. Yusuzo no pareció tener ninguna reacción al conocerlo. «Sí, señor Raikage», respondió Yusuzo, su voz carente de miedo, sus ojos ocultos por su sombrero. «¿Has visto a mi hijo, ah? Él es básicamente la viva imagen de mí, solo que más joven». El Raikage proporcionó una descripción básica mientras apretaba los puños.
La última vez que lo vi, se había sumergido en las aguas. ¿Lo seguiste? ¿Pasó algo? Busuzo inclinó ligeramente la cabeza mientras observaba al Raikage. Mierda. El Raikage arremetió al escuchar eso, no a Yusuzo, solo en general, pateó una tabla y agrietó los trozos de madera sobre los que flotaban. Nos separamos en medio de esto. Nuestro enemigo parece estar especializado en peleas submarinas. El Raikage aún fue capaz de recomponerse y dar una explicación básica mientras se frotaba la frente con frustración. Ya veo, pero supongo que la mayor parte de su atención se centró en ti, ¿verdad? Estoy seguro de que tu hijo puede manejarse solo, ¿quién sabe? Tal vez está persiguiendo y tratando de atrapar al enemigo. Busuzo rápidamente intentó calmar al Raikage, para calmar sus pensamientos. Y pareció funcionar muy bien. El Raikage suspiró y sacudió la cabeza. Ese hombre no parecía capaz de dañarme, ni siquiera en mi modo rayo habitual. Debería estar bien, gracias por la seguridad. Supongo que tendremos que continuar con la misión mientras esperamos que él nos alcance. El Raikage claramente todavía estaba preocupado, pero no parecía querer priorizar sus preocupaciones en lugar de la misión. En cambio, volvió con su gente, que necesitaban su guía. Mientras tanto, la mirada de Yusuzo se entrecerró mientras fruncía el ceño. Es seguro asumir que está muerto. Ya había estudiado ese brazo, lo había escondido en un pergamino antes de que el Raikage llegara allí, así que sabía a quién pertenecía. El corte era demasiado limpio, hasta el punto que ni siquiera parecía cortado. No fue difícil para Yusuzo asumir que pudo haber hecho eso. Justo antes, el Tsuchikage había estado enviando spam con un jutsu capaz de causar tales heridas. El brazo tenía algunas marcas, ya que algo extremadamente fuerte se había enrollado alrededor de él y ejercía mucha fuerza. Era casi como si lo hubieran mantenido en su lugar. Puedo pintar fácilmente una imagen de lo que sucedió allí abajo. Está muerto, y el Tsuchikage puede haberlo matado sin querer. Busuzo solo pudo apretar los dientes al darse cuenta de lo mucho que ese hecho complicaba la situación. Este saboteador realmente nos está jodiendo, ¿no? Capítulo 67. Damages, Casualties and Father's Instincts. Narración POF. Busuzo no tenía muchas opciones sobre qué hacer. La evidencia apuntaba al hecho de que fue arrastrado o arrojado al ataque del Tsuchikage, que fue lo que lo mató. Pero al Raikage no le iban a importar esos detalles. Tan pronto como escuchó que Noki fue quien mató a su hijo, era probable que comenzara una guerra con Rock Village. La pelea comenzaría de inmediato. Nuestra alianza ya está al borde, es difícil saber si podemos siquiera enfrentarnos al clan Uzumaki tal como estamos. Agregar esto además de eso nos arruinará por completo antes de que lleguemos a las costas de la Tierra de Remolinos, la peor parte. Busuzo creía firmemente que todo eso era obra de una sola persona. Más que creencia, estaba absolutamente seguro. Incluso la bestia con cola dentro de él solo pudo detectar una presencia bajo el agua durante el caos de antes. El hombre con la máscara de zorro gris, el que los había interpretado a todos, se había mantenido escondido, los había arruinado lentamente mientras cruzaban el océano en un barco. El océano era su territorio por lo que parecían las cosas, era casi imposible de rastrear e igualmente imposible de luchar. Si tanto el Raikage como su hijo estaban completamente abrumados, entonces nadie en el mundo entero podría luchar contra ese hombre enmascarado en mar abierto. Incluso ahora, Busuzo no tenía forma de saber si el responsable estaba cerca de ellos o no. ¿Aún los estaba siguiendo? ¿Esperando atacar de nuevo? Tal vez, pero ni siquiera su bestia con cola podía seguirle la pista, al menos no mientras el sello aún estuviera activo. Podría soltarlo, estaban en términos amistosos, pero podría causar un gran revuelo. Y el hombre enmascarado probablemente era más que capaz de escabullirse con lo rápido que se decía que era. Esto está yendo mucho peor que incluso la peor situación que podría haber imaginado con respecto a esta guerra. Bien, el mundo no es exactamente tan predecible como a los shinobi convencientes le gusta pensar. Una fuerte voz resonó en la mente de Yusuzo. Solo pudo sacudir la cabeza y suspirar. Era raro que Chmei, la bestia de 7 colas, le hablara. Aunque tenían términos amistosos, también eran similares en naturaleza, y eso significaba que ambos eran en su mayoría silenciosos y observadores. De hecho, algunas cosas simplemente no están dentro de nuestra comprensión. Bueno, de ahora en adelante, es seguro asumir que ataques como antes van a ser mucho más difíciles. Ahora todos estaban en alerta máxima, y la mayor parte del forraje que podría haberse perdido en los remolinos ya se había ido. Esto significaba que el principal método de ataque del saboteador se había vuelto ineficaz. Pero eso fue solo porque su número se redujo drásticamente.
era probable que su ventaja numérica contra los Uzumaki disminuyera enormemente. Contar las bajas no va a ser divertido, pero ahora mismo tengo una tarea aún menos divertida. Busuzo, como el hombre que descubrió los restos de A, ahora tenía la tarea de ocuparse de la situación. Tenía la opción de ignorarlo, pero eso tampoco era exactamente lo óptimo. No obtendría nada y, en caso de que se descubriera la muerte de A, incluso lo someterían a escrutinio. Deshacerse de la mano también podría dejar rastros, lo cual no era bueno. Actualmente, Busuzo llegó al punto en el que el mejor curso de acción era ir directamente al culpable. Esto también debería ayudar a construir relaciones entre Rock Village y Waterfall Village. Si todo va bien, ni siquiera tendremos que enemistarnos con Cloud. El Tsuchikage ya había regresado a sus habitaciones, mientras sus élites estaban afuera evaluando el daño causado a su flota. Busuzo también los vio de pasada, y no se veía bien, eso era seguro. Habían iniciado el viaje con cerca de 100 barcos de diferentes tamaños, tenían suficiente espacio para todos, los primeros ataques derribaron alrededor de 10 barcos, lo que obligó a muchos a subir a botes de remos que tampoco duraron mucho, eso sí. Ahora, Busuzo ya había contado alrededor de 40 barcos destruidos por las explosiones, escombros y remolinos, muchos también sufrieron graves daños, navegando solo con oraciones y sueños. Busuzo todavía no tenía una estimación de cuántos habían muerto realmente, pero ya se habían reducido a alrededor de 50 barcos, más o menos, por lo que las cosas no se veían muy bien para ellos ni para su moral. Pero la moral ni siquiera era una preocupación en ese momento, ya habían perdido miles por el aspecto de las cosas. Busuzo llegó a las habitaciones del Tsuchikage de inmediato, y justo cuando alcanzaba la puerta, dos figuras enmascaradas aparecieron a sus costados con el kunai apuntando hacia su cuello. El señor Tsuchikage actualmente está cansado, por favor absténgase de interrumpirlo. Eran Anbu con la tarea de proteger a su señor, vestidos con el atuendo habitual de Anbu. Si Busuzo se sentía intimidado de alguna manera por su kunai, entonces era imposible saberlo. Sus fríos ojos brillaron mientras sus ojos vagaban hacia las máscaras de los Anbu que lo amenazaban. Incluso parecía indiferente, aunque su rostro todavía estaba oculto en las sombras, sus ojos fríos les dijeron a los dos Anbu todo lo que necesitaban escuchar. Era como si estuvieran mirando a los ojos de una bestia. Ambos Anbu parecían temblar ligeramente bajo su mirada. Entiendo que debes hacer tu trabajo, y admiro tu lealtad hacia el señor Tsuchikage. La voz de Busuzo era igual de tranquila y serena ante su mirada. Sin embargo, hay asuntos muy urgentes entre manos. Asuntos que necesitan la atención del señor Tsuchikage, aconsejaría no interponerse en mi camino. No era muy frecuente que Anbu se sintiera amenazado, por lo general, no tenían miedo, estaban preparados para desperdiciar su vida en cualquier momento. Pero algo en los ojos de Busuzo, en su olor, despertó ese instinto básico en los Anbu. Algo que habían pensado que habían perdido, miedo. Después de todo, el miedo era solo instinto de conservación. Pero sus instintos y su determinación de seguir órdenes aún chocaban. Afortunadamente, antes de que Busuzo tuviera que actuar según su amenaza, Noki decidió finalmente intervenir, salvando las vidas de sus subordinados. Déjenlo entrar, ustedes dos. Su voz rompió el punto muerto, y los Anbu inmediatamente retiraron sus armas y regresaron a sus puestos, protegiendo la entrada a la habitación del Tsuchikage de las sombras. Busuzo no perdió el tiempo entrando a la habitación y cerrando la puerta detrás de él con un ruido sordo. Más vale que esto sea importante. ¿Hablaba en serio sobre estar cansado?, dijo Noki mientras se sentaba en una de las sillas dentro de la habitación. Su oficina todavía estaba diseñada para su reunión, nadie tenía tiempo de limpiar, así que simplemente estaba sentado al final de la mesa. Oh, no te preocupes. No estarás pensando en descansar cuando escuches esto. La fría mirada de Busuzo hizo que el Tsuchikage levantara una ceja. Noki luego levantó la mano y atrapó un pergamino que Busuzo le había enviado. ¿Qué es? Habló mientras lo abría y golpeaba el sello. Fue interrumpido por una bocanada de humo y un brazo ensangrentado apareció sobre su mesa. Los ojos de Noki se abrieron de inmediato, y se preparó para maldecir a Busuzo y llamarlo loco por traerle tal cosa, pero luego se detuvo en seco, cuando reconoció el brazo. ¿No es este el brazo de ese Cloud Brat? ¿Ah? Esta herida, sus ojos permanecieron muy abiertos cuando inmediatamente llegó a la misma conclusión a la que Busuzo había llegado. ¡Mierda!, exclamó el Tsuchikage mientras agitaba su mano un par de veces. 6 sombras parecieron salir corriendo de la habitación, abriendo y cerrando la puerta detrás de ellas. Eran Anbu protegiendo las habitaciones del Tsuchikage, ahora despedidos.
Finalmente, algo de privacidad real, Busuzo suspiró mientras tomaba una silla cerca del Tsuchikage y se sentaba. Esto es malo, dijo Noki mientras acercaba su pulgar a su boca, lentamente, parecía estar mordiéndose la uña, mientras entrecerraba sus ojos. Busuzo cerró los ojos y esperó un poco, sabiendo que Noki necesitaba algo de tiempo para evaluar la gravedad de la situación y repasar algunas situaciones en su cabeza. Después de unos momentos de silencio, Busuzo tocó el brazo cortado y desapareció en una nube de humo. Era mejor que no lo vieran con él sobre la mesa mientras hablaban. Noki asintió al ver eso. El Raikage ya sabe de esto. Su voz sonó pensativa y cuidadosa. Sobre la reacción que esperaba, Busuzo sacudió la cabeza mientras abría la boca para confirmar más la situación. No, si lo hiciera, no estaríamos aquí hablando, fue arrojado en el camino de tu último ataque, ahí es donde encontré el brazo. De alguna manera lo reconocí, así que lo escondí después de inspeccionarlo un poco. Mierda, aunque el Raikage seguramente notará la ausencia de su hijo, ya lo hizo, le escondí este brazo. Es seguro asumir que el Raikage conoce el destino de su hijo, pero es mejor no sacar conclusiones precipitadas por ahora. Noki asintió mientras miraba el pergamino frente a él con el ceño fruncido. Después de unos segundos, levantó ambos brazos y los juntó, haciendo la señal con la mano para liberar polvo. De sus palmas salió un cono de luz blanca, que solo envolvió el pergamino y se detuvo antes de llegar a la mesa. El pergamino se desintegró instantáneamente. Es mejor no dejar ningún rastro, gracias por traerme esto, le has hecho un gran servicio a la roca hoy, Noki asintió hacia Yusuzo. Los dos continuaron hablando después de eso, estrechando un poco más sus lazos mientras evaluaban la situación. Y mientras hacían eso, el Raikage estaba solo, su mirada todavía recorriendo los mares en busca de cualquier señal de su hijo. Una parte de él sabía, el vínculo entre padre e hijo era fuerte, y los dos habían sido realmente inseparables. El Raikage había entrenado para seguir sus pasos y convertirse en un pilar adecuado para la aldea de las nubes en el futuro. Aunque a le quedaba mucho que aprender y muchos defectos de personalidad que corregir, el Raikage todavía estaba orgulloso de él. Ese orgullo, ese cariño que le tenía a su hijo fue lo que le impidió aceptar la realidad que lo miraba fijamente a los ojos, su hijo ya no existía. El Raikage había tenido un presentimiento en el momento en que los clones de ese monstruo enmascarado comenzaron a retenerlo, retrasándolo. Y ahora su hijo no estaba por ningún lado. Pero sí le quedaba un resquicio de esperanza, un pequeño rayo de sol en la tormenta que azotaba sobre su cabeza. Y ese era el hecho de que el cuerpo de Ano estaba a la vista. Era una luz carente de calidez, ya que el monstruo enmascarado podría haber arrastrado el cuerpo al fondo del mar. ¿Pero no habría sido mejor dejar que flotara y afectara la moral de sus tropas? Quizás Yusuzo realmente tenía razón. Quizás estaba tratando de localizar al saboteador, manteniéndolo a raya. Pero eso iba en contra de la que el Raikage conocía, aunque impulsivo, respetaba las órdenes al máximo. El Raikage sabía que su hijo no abandonaría sus deberes para perseguir a alguien innecesariamente, especialmente cuando no tenía una forma genuina de atrapar al hombre enmascarado. De todos modos, el Raikage no tenía forma de confirmar nada. Entonces, como padre, se negó a creer que su hijo estuviera muerto. No hay manera de que esté muerto, nadie puede decirme lo contrario, a menos que vea su cuerpo, no aceptaré ese hecho y así, el Raikage alejó sus pensamientos de la desaparición de su hijo. Todavía tenía el deber como líder de Cloud Village. Tenía muchas cosas de qué preocuparse y en qué trabajar. No podía darse el lujo de centrarse únicamente en sus preocupaciones por la seguridad de su hijo. Así que volvió al trabajo, asumiendo el papel de pilar firme que su pueblo necesitaba. Y mientras todo eso sucedía, Busuzo finalmente abandonó la residencia del Tsuchikage. Se rompió el cuello y luego dirigió su fría mirada a un pequeño sello en su palma. Siempre es mejor tener influencia, capítulo 68. Un Certainty, Departure and Shores. Narración POF. La expedición continuó. Lo que quedaba de la alianza Shinobi ahora estaba inquieto y escéptico, todos habían experimentado una pérdida. El recuento les llevó a darse cuenta de que habían perdido alrededor de 2.600 hombres y mujeres. Su número total era actualmente de 4.900 Shinobi. Sigue siendo una fuerza considerable, pero no tan abrumadora como cuando comenzaron. Los Kage estaban completamente perplejos. Habían perdido casi la mitad de sus tropas en el lapso de un día. También habían perdido a 2 Kage ya, una figura de nivel Kage, que actualmente era considerada Mia, desaparecida en acción. Pero a pesar de sus grandes pérdidas, todavía podrían tener la oportunidad de enfrentarse a Uzumaki.
Incluso según las estimaciones más generosas, los shinobi del clan Uzumaki solo sumaban alrededor de 1800, si contaban a Genin, que normalmente no iría a la guerra. El problema era que los genes Uzumaki hacían que todos esos shinobi fueran más poderosos de lo normal. Un Chunin Uzumaki era mucho más fuerte que cualquier Chunin de todas las demás naciones. Solo Konoha tenía ventaja en cuanto a líneas de sangre, pero eran aliados. Algunos Uzumaki shinobi eran más débiles, como aquellos que tenían su linaje un poco más diluido. Pero los Uzumaki seguían siendo una fuerza peligrosa. La ventaja numérica era una necesidad al enfrentarse a los Uzumaki, de lo contrario sería imposible derrotarlos. Ahora, su abrumadora ventaja numérica se redujo a una simple ventaja de 1-4. La alianza Shinobi perdería si cada Uzumaki Shinobi lograra derrotar al menos a 4 enemigos, y tenían una gran ventaja, ya que la batalla inevitablemente sucedería en su propio territorio. Y eso significaba una cosa. El exterminio de los Uzumaki ya no está escrito en piedra. Busuzo no pudo evitar sacudir la cabeza mientras caminaba hacia su propio barco y entraba en sus habitaciones. Para agregar otra capa encima de eso, la moral de su alianza Shinobi ahora estaba muerta en las aguas. En el corto lapso de un día, las personas que se mantuvieron firmes y confiadas empeoraron. Jonin vio a sus estudiantes ser tragados por los duros e implacables remolinos, las camaraderías y las familias se rompieron en el acto. Después de ver morir a sus camaradas uno por uno, su confianza se convirtió en paranoia, ya que la perspectiva de que hubiera traidores entre ellos todavía era objeto de rumores entre las tropas restantes. Busuzo solo especuló que había un culpable, no tenía ninguna evidencia real. No tenían forma de saber siquiera cuántas personas estuvieron involucradas en los ataques. La naturaleza firme y leal de los shinobi en la alianza rápidamente se convirtió en desconfianza. Después de todo, ¿cómo podrían no desconfiar de los líderes que los habían colocado en tales situaciones? Por desgracia, los shinobi todavía eran ferozmente leales a sus respectivas aldeas, por lo que había poca o ninguna preocupación de que desertaran. Aún así, no había alegría entre sus tropas. El único lado positivo, el rayo de esperanza en medio de los mares abisales que los rodeaban, era el pensamiento de que solo les quedaban unas pocas horas más de viaje. En tierra, ya no tendrían que preocuparse de que las aguas los ahogaran. Allí podrían sentirse más seguros. Pero nadie pudo relajarse. Aún no. Las aguas estaban extrañamente tranquilas, pero no tenían forma de saber cuándo serían el próximo ataque. Debajo de las aguas, Ken todavía descansaba, nadando solo para mantenerse al día con la pequeña flota de la alianza Shinobi. Sabía que había hecho mucho daño, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que no podía hacer mucho más. Todos los Shinobi estaban en alerta máxima y la mayor parte de la carne de cañón ya había sido purgada. Los que quedaron fueron Chunin especialmente hábiles, Jonin especiales o Jonin normales. En ese momento, poco podían hacer sus remolinos. Además de ralentizar la alianza, por supuesto, pero eso no iba a hacer nada. Punto de vista y, ¿cuál debería ser mi próximo paso aquí? Por un lado, podría intentar hacer algunos remolinos más, con la esperanza de matar a algunos shinobi más con ellos. Pero al mismo tiempo creo que ya están acostumbrados a este tipo de ataques. Es poco probable que pueda matar a más de 100, lo que realmente no hace mucha mella en los números restantes. Podría intentar colocar algunas bombas más, pero no tengo ninguna. También podría intentar destruir más barcos con mis garras, pero en este punto, hacer demasiado podría correr el riesgo de que se den cuenta de quién soy. Acercarse demasiado a los barcos en general es mucho más difícil ahora que todos tienen los ojos puestos en el agua. La cuestión es que, en el momento en que lleguen a tierra, no podré hacerles mucho sin correr el riesgo de que me descubran. El agua me proporcionó la mayor cobertura imaginable hasta ahora. Las profundidades del océano no son exactamente transitables, solo alguien como el Raikage puede sobrevivir allí. Mi modo Sage a escala parcial me permite vivir bajo el agua indefinidamente. Y también puedo seguir fácilmente el ritmo de su flota. Me temo que el clan Uzumaki estará solo a partir de este momento, pero, honestamente, creo que podrán arreglárselas a partir de este momento. Su aldea parecía una fortaleza real, con suficientes fuinjutsu y trampas que no veo cómo la alianza Shinobi podría destruirla. Solo espero que mi carta llegue a Yoriko y que actúe en consecuencia. De todos modos, creo que mi trabajo aquí está hecho. Bueno, todavía tengo que saquear todos los cuerpos que dejaron atrás. Todavía están atrapados en el fondo del mar, cargando muchos objetos de valor. No me importa adquirir algunas técnicas y equipos más. Mi interferencia con esta guerra termina aquí. De ahora en adelante, puedo desearle al clan Uzumaki la mejor de las suertes.
Enviaré información a Yoriko sobre el ejército entrante y empezaré a cobrar lo que me corresponde de los cuerpos en el océano. Obtener ganancias de la guerra no es tan malo. Especialmente cuando nada se puede atar a ti. Siempre mantuve en secreto los recursos de la Hermandad Oscura, por lo que el hecho de que nuestra biblioteca esté un poco más llena no despertará ninguna sospecha. Menos mal que preparé una tapadera para todo este lío, pero incluso sin ella, no habrían tenido ninguna evidencia que me vincule esto. El Raikage apenas vio mi figura mientras luchaba contra mis clones bajo el agua. También me veo completamente diferente de cómo me veía durante nuestra última reunión. Puede conectar los puntos con la transformación, pero a lo sumo se comunicaría conmigo para preguntarme sobre mi clan o linaje, ya que mi transformación también se ve significativamente diferente mientras estoy en el agua. En general, esto ha sido todo un éxito solo con los recursos que he obtenido, solo espero que mis acciones hayan ayudado lo suficiente al clan Uzumaki. El Raikage y el Tsuchikage, ese enano volador, siguen siendo oponentes extremadamente peligrosos. Los Uzumaki aún podrían perder esta guerra, pero al menos es menos probable que ocurra una aniquilación total. Cuando termine la guerra, volveré para hacer algunos tratos con ellos. No se negarían a ayudarme después de que los ayudé hasta este punto. Es mejor así, no tengo ninguna seguridad de poder robar algunas técnicas de Fuinjutsu después de que sean destruidas. También está ese Jinchuriki, que parece un poco más débil que B, pero con más experiencia. No puedo creer que haya engañado tanto al Raikage como al Tsuchikage, supongo que nunca debería subestimar la astucia de algunos shinobi. Presté atención a sus interacciones y, aunque no escuché sus palabras, aún podía sentir lo que sucedió sobre las aguas. Esto es un poco problemático, quería que el Raikage y el enano se separaran y comenzaran a pelear. Por desgracia, supongo que tendré que enviarle a Yoriko alguna información sobre la desaparición de A. Estoy seguro de que podrá usarlo contra ellos en el mejor momento posible. Bueno, será mejor que nos pongamos manos a la obra. Tengo que enviarle mi mensaje a Yoriko antes de que la alianza llegue hasta ellos. Afortunadamente, soy mucho más rápido que ellos. Narración POV. A pesar de la momentánea inacción de Ken, la situación no se calmó en absoluto para el shinobi. No pudieron descansar, la inquietud se extendió por todas partes y muchos incluso comenzaron a contemplar cómo lucharían en la guerra que se avecinaba. Todos los Kage notaron esto, y no era una buena señal. Los shinobi estaban cansados incluso antes de que ocurriera la primera guerra. ¿Cómo exactamente manejarían la división de recursos después de la caída de Uzumaki? Bueno, en ese punto, era más la pregunta de ¿caerá el Uzumaki? Si le hubieras preguntado a alguno de los Kage al comienzo de la expedición, todos te habrían dado un sí rotundo y confiado. Pero ahora, esta expedición está condenada al fracaso. Será mejor que reduzca mis pérdidas antes de que sea demasiado tarde. Yadaya, el Kage que representa la Tierra de las Llaves, fue el primero en partir. Sus barcos se separaron silenciosamente de la flota y nadie los detuvo. Al menos al principio. En el momento en que el otro Kage notó las intenciones de Yadaya, todos volaron a su encuentro. Tsuchikage y Yusuzo fueron los primeros en responder e ir a reunirse con Yadaya, para intentar persuadirlo de que se quedara. El otro Kage se unió a ellos y convocó una reunión de facto en el barco de Yadaya. Pero desafortunadamente para ellos, se encontraron con un muro. Esto es absurdo. Noki, gritó mientras Yadaya sacudía la cabeza ante la delegación de Kage frente a él. Entiendo sus quejas, sin embargo, este conflicto ya ha demostrado ser demasiado para mis hombres. La respuesta de Yadaya fue resuelta, sin preocuparse por los camaradas temporales frente a él. Todavía estamos en camino de derrotar al clan Uzumaki. Aún tenemos una gran ventaja numérica. El Raikage apretó los dientes mientras también intentaba convencer a Yadaya. Una ventaja numérica tan insignificante que se convertirá en nada cuando entremos en su territorio. Son maestros de Fuinjutsu, Lord Raikage, estamos saltando en su patio trasero, siéntete libre de esperar lo peor. Yadaya no quedó impresionado con su intento. Incluso si estamos igualados, todavía tenemos figuras más poderosas de nuestro lado. Tenemos al señor Tsuchikage, al señor Raikage e incluso a un Jinchuriki. Uno de los otros Kage también intentó persuadir a Yadaya, pero eso pareció resultar contraproducente para él. Oh, sí. Me alegro mucho de que nuestra alianza tenga figuras tan poderosas. Dime ahora, exactamente cómo planeas ganar algo con esto, HMM. Yadaya miró al Kage en cuestión, haciéndolo explotar al instante. El Kage tropezó un poco, ya que pareció confundido por unos segundos. TSK, tanta indignación en tu voz, pero eres tú quien está siendo un cobarde.
Desafortunadamente, el Raikage no le dio tiempo para responder. Madara tampoco parecía tener miedo de hablar, volvió su mirada hacia el Raikage y frunció el ceño. Actualmente, los que ya hemos sufrido más bajas y pérdidas somos nosotros, las naciones más pequeñas. La voz de Jiraiya resonó por toda la sala, mientras los Kage de las naciones más pequeñas escuchaban atentamente. Tal como están las cosas, incluso si ganamos contra los Uzumaki, incurriremos en grandes pérdidas. Al mismo tiempo, a la mayoría de nosotros, los Kage más pequeños, no nos hemos quedado con demasiadas fuerzas para movernos. En ese momento, la mayoría de los rostros en la sala parecieron volverse amargos, mientras Jiraiya les señalaba una realidad muy posible. ¿Cómo exactamente nos beneficiaremos nosotros, las naciones más pequeñas, de esto? Incluso si nos unimos todos, todavía no podremos hacer nada contra la nube y la roca, poner la cascada y sus Jinchuriki, y no quedará nada para nosotros. Los Kage más pequeños en la sala parecieron sorprendidos por esa declaración, muchos de ellos asimilaron la información con el ceño fruncido. Mierda. Este es el peor resultado que podría haber salido de toda esta reunión. Noki podía sentir algunas venas explotar mientras apretaba los dientes. Ya hemos acordado dividir las recompensas en partes iguales entre nosotros. Esa fue la premisa de toda esta alianza. Noki rápidamente refutó, con la esperanza de alejar los pensamientos de todos de la guerra que seguramente comenzaría después de que supuestamente cayera Uzumaki. Estoy seguro de que todos sabemos que ese no habría sido el caso. Todas nuestras naciones se han estado preparando para una tercera gran guerra shinobi desde hace un tiempo, todos sabemos cuándo iba a suceder. Para comenzar. Madara negó con la cabeza, lo que enfureció aún más a Noki. Por una fracción de segundo, Noki incluso consideró matar a Jiraiya en el acto. Pero rápidamente sacó ese pensamiento de su cabeza. Era la peor solución posible, hasta el punto de que no contaba como tal. Terminaría aumentando aún más las tensiones con las naciones más pequeñas y pintándole un gran objetivo en la espalda. Aún así, el hecho de que Noki siquiera lo considerara, significaba que Jiraiya realmente estaba afectándolo, pero ¿cómo no podría hacerlo? Con su partida, era probable que también se fueran más. Solo era cuestión de cuándo. Desafortunadamente para ellos, la reunión no condujo a mucho después de eso. Madara estaba empeñada en irse. Y con él iban alrededor de 350 shinobi sanos que podrían haber ayudado en la guerra. Y después de que se fue, el peor resultado posible miró a Noki a los ojos, quedaban 3 Kage más. Los que habían sufrido más pérdidas debido a los ataques de Ken. Simplemente no sentían que pudieran ganar nada más si continuaban luchando junto a la alianza. Entonces, decidieron reducir sus pérdidas. En conjunto, sus fuerzas solo estaban comprometidas en alrededor de 600 shinobi. Y con eso, la fuerza total de la alianza shinobi se redujo a aproximadamente 3950 shinobi. Y al ver disminuir su ventaja numérica, 2 pueblos más pequeños se retiraron. En ese momento, Noki ni siquiera podía hacer nada al respecto, la bola de nieve ya estaba rodando. Busuzo también solo podía maldecir su desgracia en ese momento. El Raikage también se estaba arrancando el cabello, sus frustraciones ayudadas por el hecho de que su hijo todavía estaba desaparecido. Peor aún, los responsables de toda su desgracia ni siquiera estaban allí. Todo es por culpa de ese hombre, el zorro gris. Así era como lo habían empezado a llamar los otros shinobi de la alianza, el único que había sido visto entre sus saboteadores. La incertidumbre que proporcionaba tal cifra empeoró mucho las cosas, y ahora, con la salida de esas otras 2 naciones, solo quedaban 5 naciones en la alianza. Y todos sus números juntos solo ascendían a alrededor de 3100 shinobi. En ese momento, Noki solo pudo enterrar su rostro entre sus propias manos. Tal como había temido, perdimos incluso antes de llegar a la costa. Capítulo 69. Capitulation, Cruising the Feat and Disappointment. Narración Pof. Ken no esperaba que la alianza comenzara a desmoronarse justo cuando él estaba a punto de irse. Decidió quedarse un poco más cuando el primer Kage se fue, y se alegró de haberlo hecho. A este paso, podré darle al clan Uzumaki la buena noticia de que ya no tienen nada de qué preocuparse, al menos por ahora. Después de que tantas naciones abandonaron la alianza, las que quedaban ahora se vieron obligadas a reunirse para debatir si valía la pena o no continuar la operación de alguna manera. Los últimos pueblos presentes no habían sufrido muchas pérdidas, especialmente los grandes. Pero ahora no tenían ninguna seguridad de que podrían ganar la guerra de alguna manera. Ken decidió hacer lo mejor que pudo y escuchar su reunión, aferrándose al barco en el que se estaba llevando a cabo la reunión y sacando ligeramente la cabeza del agua.
El sonido de las olas rompiendo todavía lo molestaba un poco, pero aún podía escuchar la reunión, al igual que la última. Y la reunión transcurrió tan bien como él esperaba. Las naciones restantes tomaron la decisión unánime de retirarse y reagruparse por ahora. Llegaron incluso a lucir banderas blancas, para evitar cualquier ataque en el camino de regreso. Ahora, el Raikage estaba absolutamente furioso ante eso. El destino de su hijo ni siquiera había sido confirmado todavía, pero ahora toda la operación estaba siendo cancelada. Desafortunadamente para él, su hijo no iba a aparecer en su puerta en el corto plazo. Él, al igual que todos los demás Kage involucrados en la alianza, se vio obligado a regresar a casa con malas noticias. Un fracaso en todos los factores y medidas observables. Uno tan monumental que no podían ocultarlo en absoluto, por mucho que quisieran. Entonces, decidieron simplemente contarle al mundo lo que había sucedido en esos mares. A pesar de la insistencia de Yusuzo de que solo había un perpetrador, toda la terrible experiencia se atribuyó a una división especial previamente desconocida del clan Uzumaki, que había descarrilado su invasión por completo. Por ahora, la única cara que tenían para esa división era la de un hombre al que solo podían llamar el Zorro Gris. Uno que, según el testimonio de Raikage, era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a la mayoría de los shinobi, aunque sus habilidades en tierra no fueron puestas a prueba. Una cosa estaba clara, los miembros anteriores de la alianza shinobi necesitaban recopilar información adecuada antes de atreverse a acercarse al Uzumaki una vez más. O eso, o necesitaban alguna otra forma de llegar a él. Las aguas eran demasiado peligrosas si Uzumaki fuera lo suficientemente capaz de movilizar a alguien como el Zorro Gris y su escuadrón Anbu. No conocían la identidad de nadie involucrado en el equipo Anbu, por lo que no pudieron dar ninguna orden de Kiyon Sig en absoluto. Sin embargo, se emitió una orden para el Zorro Gris. Era una orden de correr a la vista, emitida en su mayoría por las aldeas más pequeñas. The Rock Village también lo emitió, ya que Onoki no quería correr ningún riesgo. Incluso aunque solo fuera bajo el agua, alguien lo suficientemente capaz de enfrentarse al Raikage y a su hijo al mismo tiempo no era algo que un shinobi normal pudiera manejar. Toda la expedición se convirtió en una monumental pérdida de recursos, tiempo y reputación. Todas las aldeas involucradas se convirtieron en una especie de hazmerreír para el resto del mundo shinobi. Pero, al mismo tiempo, todos empezaron a tener un poco más de miedo del clan Uzumaki. Incluso Leaf Village no pudo evitar sorprenderse ante la noticia de que Uzumaki repelió con éxito la invasión. Se habían resignado por completo a tener que ver morir a sus aliados de toda la vida. Hiruzen, el tercer Hokage y actual dios de Shinobi, apenas podía entender el hecho de que no solo habían sobrevivido, sino que la alianza Shinobi ni siquiera había llegado a sus costas. Escuchar que era trabajo de una división especial que se especializaba en combate submarino y tácticas de sabotaje no mejoró mucho las cosas. El tercer Hokage pensó que tenía una buena comprensión de la fuerza del clan Uzumaki. Parece que nuestros aliados de toda la vida nos han ocultado bastantes cosas, aunque un poco decepcionado, Hiruzen no podía culparlos. Entendía perfectamente su posición y, no obstante, los respetaba. Desafortunadamente, una de las figuras principales de Leaf Village no vio la situación tan favorablemente. Danzo ya se había resignado a no poder convertirse nunca en el Hokage mientras Hiruzen estuviera vivo. La destrucción del Uzumaki era algo que casi esperaba. No le importaban mucho como aliados, simplemente los veía como una molestia, especialmente porque no estaban dispuestos a compartir sus técnicas completamente con Leaf Village. Los Uzumaki solo enseñaron Fuinjutsu a unas pocas personas seleccionadas, y fueron seleccionadas cuidadosamente y no se les permitió compartir lo que habían aprendido. Danzo había intentado que uno de sus subordinados leales, títeres con lavado de cerebro, fuera seleccionado, pero no lo había logrado. Esperaba que el Fuinjutsu se generalizara con la caída de los Uzumaki, por lo que no le alegró mucho saber que esencialmente habían aplastado a la alianza de naciones que se había unido contra ellos. Descubrir que el clan Uzumaki había ocultado un poder tan significativo también lo hizo sentir extremadamente incómodo, especialmente cuando se oye hablar de una figura que todos llamaban el Zorro Gris. El Uzumaki esconder a una persona lo suficientemente poderosa como para pelear con el Raikage, aunque solo fuera bajo el agua, daba miedo. Podría valer la pena confiar menos en los Uzumaki en general, debería hablar con Hiruzen sobre eso pronto, pero no importa cuán conmocionado estuviera el mundo. Nadie quedó tan sorprendido como Yoriniko, el líder del clan Uzumaki y, por extensión, el clan Uzumaki. Alguien que surgió de la nada y los ayudó fue en sí mismo apreciado. Yoriniko había recibido un mensaje anónimo poco después de que el líder de la Hermandad Oscura se fuera.
Le había dado instrucciones sobre cómo evacuar a los civiles dentro del clan antes de que realmente ocurriera la guerra. Yoriko en realidad no había llegado a hacer eso. Sabía que, de todos modos, los perseguirían. La única forma que tenían de abandonar la tierra de los remolinos era el lugar desde donde se suponía que la alianza Shinobi los atacaría después de todo. La carta les ordenaba que los pusieran en algunos barcos en la orilla opuesta, alegando que los guiarían a través de las traicioneras aguas, pero Yoriko no estaba dispuesto a poner las vidas de su gente en manos de una persona al azar. Por lo tanto, solo había trasladado a los civiles a búnkeres que habían sido construidos en preparación. Pero parecía que ya ni siquiera era necesario. Al principio, Yoriko pensó que Leaf Village de alguna manera había salido adelante y logró ayudarlos. Pero eso tampoco tenía mucho sentido. Después de la guerra, la hoja no quedó en un estado en el que pudieran permitirse el lujo de gastar recursos para ayudarlos. Enviar un escuadrón especializado para descarrilar por completo la invasión estaba completamente fuera de sus capacidades en ese momento. Justo cuando más preguntas surgían en la mente de Yoriko, alguien casualmente vino a visitarlo nuevamente. Punto de vista y, ahora que la alianza Shinobi se está retirando, puedo volver a negociar con Yoriko. Estoy seguro de que la noticia viajará por todo el mundo cuando llegue allí, así que seguramente sentirá curiosidad. La verdadera pregunta es, ¿cuánto de mi participación debería revelarle? Decir abiertamente que esto fue todo lo que hice podría no funcionar tan bien para mí. Especialmente si Yoriko decide usar esa información en mi contra en el futuro. En el futuro, mi hermandad oscura no tendrá nada que temer, pero sería problemático si intentara algo divertido de inmediato. Pero al mismo tiempo, decirle la verdad obtendrá los mayores beneficios, hará que se sienta en deuda conmigo de alguna manera. Al final, todas mis preocupaciones radican en si se puede confiar o no en la integridad del clan Uzumaki. Y es bastante difícil para mí confiar en su integridad cuando no los conozco tan bien. Creo que simplemente tomaré la ruta más segura y simplemente insinuaré que tuve algo que ver con esto, de esa manera Yoriko no podría tener nada en mi contra, y tengo alguna posibilidad de negación plausible si el Raikage viene a mí más adelante. Aún conservo esa portada que preparé de antemano, los avistamientos públicos y todo lo que seguro me será de utilidad. Después de todo, si Yoriko afirma que los había visitado poco antes de que ocurriera la guerra, todavía no podrían conectarme con el ataque en sí gracias a dicha cobertura. Sí, parece la mejor idea. ¿Dónde viene el problema más urgente? Mi cabello actualmente es más corto que la última vez que visité a Yoriko. Lo corté para evitar que otros establezcan demasiadas similitudes entre el punto rojo y el que enfrenta la alianza Shinobi. Un buen movimiento, pero las cosas no salieron según lo planeado. No pensé que me encontraría con Yoriko tan pronto, o en absoluto. Después de todo, no pensé que sería capaz de detener completamente la invasión, mi plan era simplemente frenarlos y luego ir y ayudar a los civiles a cruzar a la tierra del agua caliente. Por supuesto, no recibí ninguna confirmación de que Yoriko aceptaría este plan, pero de esa manera al menos mi conciencia estaría clara. No me quedé sentado viendo cómo se extinguían miles de vidas inocentes mientras podía ayudarlos plenamente. Eso es encomiable en sí mismo. También salvé muchas más vidas hoy, ya que esencialmente detuve la guerra Shinobi de la que estaba hablando el Raikage en nuestra última reunión. Bueno, creo que lo pospuse unos años. Al menos eso espero. Pero eso está por verse. Volvamos a mi pelo corto, que sigue siendo el problema más urgente actualmente. Podría usar la transformación Jusu e intentar que coincida con mi cabello anterior. Sin embargo, existe la preocupación de que no obtenga el tono correcto de negro, también está el hecho de que otros shinobi podrán detectarme más fácilmente y decir que estoy transformado. Siempre existe la opción de irse y regresar unos meses después para hablar con Yoriko. Pero golpear la plancha mientras está caliente probablemente obtendría los mayores beneficios. Si tengo una teoría ahora que lo pienso, nunca fui muy nerd, sí recuerdo haber estudiado mucho sobre anatomía en algún momento. Recuerdo vagamente que el proceso de crecimiento del cabello funciona de manera muy similar al proceso de regeneración de heridas. No es del todo igual, pero sí muy parecido. La energía natural puede acelerar la regeneración en gran medida. ¿Qué tan difícil sería usar esta energía para manipular mis moléculas de cabello para que se formen y se adhieran a las viejas más rápido? Bueno, al principio me pareció un poco complicado, pero lo logré después de unas horas de prueba y error. Resulta que la energía de la naturaleza es mucho más versátil de lo que había pensado, quizás tenga que buscar otras formas de manipular mi cuerpo usándola en el futuro. Aunque eso es para más tarde.
Después de que mi cabello volviera a crecer a su longitud habitual, continué caminando hacia la aldea del clan Uzumaki. También saqué mi armadura, abrigo y máscara del sello en mi muñeca. Me cambié rápidamente, luego también tendré que quemar la ropa que usé durante toda esta operación. Pero podría conservar la máscara, por si alguna vez necesito una identidad establecida en el futuro. Afortunadamente, regresar al clan Uzumaki no fue difícil, todavía recordaba el camino. Conseguir una reunión con Yoriko tampoco debería ser difícil, algunas personas ya me conocen. Fue un poco decepcionante ver que Yoriko en realidad no había escuchado la carta que le envié. Pero eso era de esperarse de todos modos, si la guerra ocurriera, todas estas muertes estarían en sus manos. Probablemente no le importaría, después de todo son parte de la villa, dar su vida a la villa es un privilegio en sí mismo, o al menos así es como lo ven la mayoría de los shinobi con lavado de cerebro. Sea como sea, no sirve de nada deprimirse por ello. Así es como funciona este mundo. No hay forma de cambiarlo. Al menos me beneficiaré mucho de este asunto. Veamos qué tan sincera es la gratitud de Yoriko. Capítulo 70. Gratitude, Honesty and Family. Narración POF. Yoriko suspiró mientras miraba al hombre enmascarado frente a él. El punto rojo se veía muy parecido a como lo recordaba. Al principio quiso posponer la reunión o intentar cancelarla por completo hasta que la situación se aclarara un poco más. Solo después de pensarlo un poco se dio cuenta de que Ken podría arrojar algo de luz sobre la situación. Después de todo, estaba presente en la tierra de los remolinos mientras se acercaba la alianza Shinobi. Ken, no esperaba que tuviéramos una reunión tan pronto después de la última, o nunca. Yoriko fue quien inició la conversación, despidiendo a sus guardias en ese preciso momento. Incluso si fueran su gente de confianza, necesitaba que Ken estuviera dispuesto a hablar honestamente. Y era más probable que el asesino enmascarado lo hiciera en un entorno privado. Aunque, esperar honestidad de Ken era demasiado. De hecho, tampoco esperaba que la alianza Shinobi se rindiera tan fácilmente. Ken sacudió la cabeza, su largo cabello se balanceaba ligeramente mientras Yoriko lo miraba con sospecha. Se decía que el único culpable conocido tenía el pelo corto. Yoriko consideró la posibilidad de que Ken tuviera alguna forma de hacer que su cabello volviera a crecer rápidamente, pero no tenía evidencia real que apuntara a eso. Fueron destrozados en su camino hacia aquí, como estoy seguro de que ya sabes. Por supuesto, lo sé, las noticias viajan muy rápido. El hijo del Raikage también parece estar desaparecido. Ken sonrió debajo de su máscara mientras cruzaba las piernas. Correcto. ¿Sabes cuántas bajas tuvieron? Los ojos de Yoriko se entrecerraron un poco mientras miraba uno de sus informes. No estoy seguro de si eso alguna vez se publicó, pero deberían haber sido miles. Ken se encogió de hombros al recordar que el fondo del mar estaba cubierto por una manta de cuerpos. Colinas enteras de cadáveres para que los peces se alimentaran. Hablado como si lo hubieras visto con tus propios ojos, dijo Yoriko mientras inclinaba la cabeza. Oh, yo no iría tan lejos, no he visto nada, lamentablemente, técnicamente, ni siquiera mentira. La honestidad en su tono fue casi como una bola curva para Yoriko. O es muy buen mentiroso o en realidad está diciendo la verdad. No fue tan difícil inferir que las víctimas ascendieron a miles. Si no fuera tan importante, entonces la alianza no se habría disuelto / huido con el rabo entre las piernas. Supongo que no podré presionarlo demasiado de esta manera, ¿entendido? Seré más directo entonces. ¿Tuviste algo que ver con toda esta situación? Yoriko notó que Ken no iba a admitirlo a menos que lo confrontaran directamente. Incluso si lo hiciera, nunca lo admitiría. Señor Yoriko, el tono de Ken era neutral, hablando como si no fuera más que un hecho para él. Yoriko entrecerró los ojos una vez más ante el asesino. Sin embargo, ahora que la situación ha pasado, creo que sería conveniente para nosotros renegociar nuestro acuerdo, ¿no? Allí estaba. Yoriko sonrió cuando la situación de alguna manera encajó para él. Ya veo, así que en realidad no se está molestando en ocultarme su participación, pero no admitirá nada que se le pueda reprochar en el futuro. Inteligente. Ken ya era una fuerza importante a escala mundial, nadie se atrevería a acusarlo al azar sin ninguna evidencia real. Yoriko leyó un poco entre líneas, pero al final no le resultó tan difícil entenderlo. ¿O es el único culpable? ¿Su asociación lo ayudó o está conectado con los culpables de alguna otra manera? Yoriko tendría que verificar si Ken fue visto en algún lugar durante el período de 2 días. Y eso sería más una aclaración para él. Pero incluso entonces, no tendría nada concreto para poder relatar el incidente a Ken de manera confiable. Había sido preciso en la forma en que manejó toda la situación.
No presentarse personalmente en absoluto, no dejarse vincular a ella de ninguna manera. Bien, aún así, nuestro clan parece haberse encontrado debiéndole a alguien un gran favor. Ha luchado contra casi todo el mundo shinobi y no se hizo enemigos en el proceso, sin darse cuenta, también ganó un aliado en nosotros. Yoriko en ese momento tenía dos opciones. Hazte el tonto y envía a Ken o recompensa a Ken en consecuencia y conviértelo en un aliado confiable. También estaba el término medio, que sería tratar esto como una negociación normal, pero eso tendría efectos similares a los de la primera opción. La primera opción, así como el término medio, terminaría perdiendo cualquier posible asociación con Ken, la Hermandad Oscura y el Zorro Gris, si es que fuera una persona diferente. Lo consideró por unos segundos, su clan estaba esencialmente a salvo por ahora, las aldeas ocultas habían desperdiciado muchos recursos. Estarían a salvo por un buen tiempo, pero no para siempre. Yoriko se dio cuenta de que su clan seguía siendo un gran objetivo. También se reveló que tenían a alguien como el Zorro Gris en sus filas. Lo cual no fue tan bueno a largo plazo. Tenían muchos shinobi y espías poderosos, pero no tenían a alguien de ese calibre. Yoriko sabía que el legendario Zorro Gris serviría como elemento disuasorio, o como objetivo en sus espaldas. El equilibrio en el mundo cambió, nuestro clan Uzumaki ahora parece mucho más capaz y poderoso de lo que realmente es, esto sin duda significará nuestra perdición eventualmente, fue ese pensamiento el que le ayudó a tomar su decisión. Ciertamente puedo proporcionarte técnicas, pero también puedo hacerlo mucho mejor que eso. ¿Qué tal si envío un maestro de Fuinjutsu contigo? Pueden permanecer en tu base a partir de ahora, enseñarte a ti y a tu gente todo lo que necesiten aprender. Ken habría levantado una ceja si la tuviera. Los Uzumaki nunca habían regalado a ninguno de sus maestros, incluida la aldea de la hoja. A menos que fuera para casarse, por supuesto, pero eso realmente no contaba. Siempre vendieron los servicios de sus amos. El conocimiento estaba estrechamente guardado, por lo que enviar a un maestro a enseñar a otros era extremadamente inusual. Eso, sería muy generoso de tu parte. Ken estaba a punto de comentar sobre la exclusividad de la oferta, pero al final decidió no hacerlo. Entonces los Uzumaki han decidido que es mejor mantenernos a mí y a mi organización cerca, ¿eh? Ken no pensó ni por un segundo que los maestros Fuinjustus no informarían a Yoriko, lo más probable es que también actuaran como espías. Pero eso estuvo bien. Que Yoriko supiera algunas cosas no era un precio tan alto a pagar en comparación con lo que estaba obteniendo de ello. Iniciar una división de Fuinjutsu dentro de la hermandad así como así, ¿eh? Generoso en verdad, me acabo de dar cuenta de que cooperar con tu hermandad también sería beneficioso para nuestro clan Uzumaki. Yoriko asintió con una sonrisa mientras sacaba algunos pergaminos de un sello en su palma. Como gesto de buena voluntad, enviaré con vosotros a mi único hijo. Todavía es joven y tiene mucho margen de crecimiento como persona, pero ya es un maestro hecho y derecho. Aprecio tu buena voluntad, Yoriko, estoy seguro de que nuestra cooperación será fructífera. Ken estrechó la mano del líder del clan mientras los dos se sonreían cálidamente el uno al otro. El rostro de Ken todavía estaba oculto, pero la intención estaba ahí. Los ojos de Yoriko brillaron mientras cerraba el trato con la misma sonrisa en su rostro. También le entregó a Ken los pergaminos, informándole que eran técnicas Fuinjutsu de alto nivel. También le dio a Ken una descripción básica de todos ellos, incluyendo sus nombres. La primera notable fue la formación 4 Yan Rojo. Se requirieron 4 participantes, todos ellos con reservas de chakra comparables a las de los 5 grandes Kage. Ciertamente era un requisito pesado, pero era por una buena razón, era una barrera casi indestructible que se extendía a una distancia enorme. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Sin duda era una de las técnicas de barrera más fuertes, si no la más fuerte. Luego estaba el sello de drenaje de chakra. Eso se explica por sí mismo, pero Yoriko lo explicó él mismo de todos modos. Permitía al usuario colocar un sello en un individuo que lentamente le drenaba el chakra. Todo el chakra fue transferido al usuario. Ese también fue muy útil. No es tan avanzado como el anterior, a Ken se le ocurren algunos usos. Y por último pero no menos importante. Una técnica de sellado llamada sello carmesí. Era una especie de mezcla entre el estilo fuego y Fuinjutsu. Su otro nombre era Fire Release, Evenly Prison. Yoriko explicó que aquellos que sean sometidos a la técnica tendrán un sello rojo extendido por todo su cuerpo, impidiéndoles moldear chakra y utilizar técnicas. También les agotará su chakra a un ritmo lento pero constante. Era algo sádico, pero Ken podía verle muchos usos prácticos.
Su mejor característica era que cada vez que el afectado por el sello intentaba salir, solo llegaba a cierta distancia antes de estallar en llamas desde el interior. La técnica sellaría el destino de la víctima mediante una cremación rápida, normalmente no consensuada. El usuario de la técnica de sellado también podría encender el sello cuando quisiera. Ken no pudo evitar emocionarse al escuchar acerca de la utilidad de los sellos que le presentaron. No puedo esperar para aprender Fuinjutsu correctamente. Yoriko afirmó que las técnicas eran solo regalos que estaba dispuesto a darle para endulzar el trato. Y no hace falta decir que Ken estaba vendido. Faltaba mucho para que le dieran los sellos, pero no iba a rechazar una comida gratis. Ya quería tener una especie de asociación con el clan Uzumaki, por lo que todo el intercambio fue netamente positivo para él. Después de eso, la reunión concluyó con una nota alta. Ken guardó los pergaminos y se fue a dormir a la habitación que le habían asignado. Se le permitió pasar la noche allí mientras Yoriko le informaba a su hijo sobre toda la situación. Su único hijo, Uzumaki Kazue, estaba emocionado ante la perspectiva de no morir junto a su clan. Había estado de buen humor desde que escuchó que la alianza Shinobi había sido aplastada sin piedad. Pero no esperaba recibir una misión clase S a largo plazo de su padre justo cuando la noticia llegaba al resto del clan. Entonces me estás diciendo que tengo que ir y enseñar a otros nuestras técnicas. Uzumaki Kazue era un joven pelirrojo y de ojos violetas. Alrededor de 1,7 metros de altura, con una constitución bastante musculosa. No había rastros de grasa en sus rasgos. Su rostro y cuerpo estaban llenos de numerosas cicatrices, todas obtenidas de sus hazañas en la Segunda Guerra Shinobi. Solo tenía alrededor de 21 años, mucho mayor que Uzumaki Kushina, su hermana pequeña. Desafortunadamente, la familia del líder del clan Uzumaki estaba bastante dividida. La esposa de Yoriko había muerto mientras daba a luz a Kushina. Estaba debilitada por la enfermedad, fue una pérdida lamentable, pero afortunadamente nadie culpó a Kushina por ello, fue más bien todo lo contrario. Sin darse cuenta, se convirtió en el tesoro de Yoriko mientras crecía. Cualquiera que la mirara de manera divertida se aclararía al instante. Incluso había asignado 3 escuadrones Ambu para protegerla en todo momento cuando estuviera en la tierra de los remolinos. Pero los hermanos no habían interactuado mucho. Mientras Kushina crecía, Kazue estaba atrapado entrenándose y haciendo misiones, eliminando amenazas y luchando en la Segunda Guerra Shinobi. Y su entrenamiento ciertamente valió la pena, ahora era el maestro Fuinjutsu más joven y un jonin elite de pleno derecho. Con reservas de chakra a la par de su padre. Después de que terminó la Segunda Guerra, Kazue regresó a casa y descubrió que su hermana había desaparecido y fue enviada a Konoha para su propia protección. Era joven y exaltado, un rasgo compartido por muchos de los Uzumaki, pero también era extremadamente leal. Estaba más que preparado para morir junto a su padre si eso significaba matar incluso a una persona más que amenazaría la vida de su hermana en el futuro. Estaba feliz de haber evitado lo peor, pero no esperaba ser enviado ahora a una misión a largo plazo. Sí, irás con uno de nuestros nuevos aliados, la Hermandad Oscura. Yoriko asintió, sonriendo con orgullo mientras miraba a su hijo. Suena familiar, espera. ¿Te refieres a ese grupo de cazarrecompensas sedientos de sangre? Los ojos de Kazue se abrieron al darse cuenta. Supongo que los rumores los pintan como tales, de todos modos, eso nos importa poco. No puedo darte ningún detalle, pero debes saber que su líder jugó un papel importante en nuestra supervivencia esta vez. La mirada de Yoriko se volvió seria por unos segundos cuando dejó de hacer el papel de padre y se volvió para comenzar con el líder del clan. No le gustaba ser vago con su propia familia, pero tampoco estaba dispuesto a comprometer su relación con Ken y sus asociados. Entendido, señor Uzukage. Kazue simplemente asintió con una mirada seria. No intentó pedir más explicaciones. Sabía que el trabajo de Kage / líder del clan era el más importante, y no culpaba a su padre por tomárselo en serio. Sabía que podía confiar en ti, debes hacer tu mejor esfuerzo para aprender más sobre ellos, al mismo tiempo, enseñarles lo mejor que puedas. Yoriko asintió hacia su hijo mientras hablaba. Por supuesto, señor. Kazue respondió del mismo modo, tomando en serio las órdenes de su líder de clan. Así que esta vez no vamos a reprimir nuestras técnicas, ¿eh? Supongo que ya era hora. Kazue no pudo evitar suspirar mientras salía de la oficina de su padre. Caminó por los pasillos del edificio Kage mientras su mirada escaneaba las paredes. Así que la Hermandad Oscura fue la que nos salvó esta vez, ¿eh? O su líder, supongo. Zorro Gris, o lo que sea. Sin embargo, el nombre del líder era diferente al que recuerdo. Kazue se frotó la barbilla al recordar el apodo del líder. Red Dot, no puedo esperar a conocerlo.